tenemos ahí el tema del día de hoy, ¿ya? El tema es magnitudes proporcionales, ¿ya? Vamos a ver que existen dos tipos de magnitudes, las directas y las inversas, y cada una de ellas cumple ciertas condiciones, ¿no? En este caso, vemos que para las magnitudes directas, la gráfica que les corresponde es una línea recta, ¿no? Magnitudes directas es una línea recta. Ahora, si utilizamos valores, aquí, podría colocar yo aquí 10, por ejemplo. Aquí 15. Listo. Y a partir de aquí voy a generar los demás, ¿ya? ¿Por qué se llaman directas? Porque ambas magnitudes van a aumentar a la vez. O, si lo quieren ver de esta forma, van a disminuir a la vez. Pero no van a aumentar y disminuir de cualquier forma, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si A se duplica o uno de los valores se duplica, el otro también se duplica, ¿no? Por ejemplo aquí 10 por 2, 20, 15 por 2, 30. Se han duplicado. Si 20 se triplica, 30 también se triplica. Y eso que estoy haciendo ahí es incrementando estos valores de forma proporcional. O sea, multiplicándoles un factor en común, ¿no? Para ambos. ¿Ya? Por eso recibe la palabra proporcional. En aritmética, cuando veas proporcional, es porque es en base a eso, ¿no? Lo que acabo de hacer ahorita, ¿no? Multiplicar, multiplicar, ¿no? Pero un mismo número, ¿no? Es por eso que ves aquí que se originan puntos, ¿no? Puntos. Y cada una de estas, pues, serían como una especie de parejas, ¿no? 15 con 10, 30 con 20 y 90 con 60 y así sucesivamente. Ahora, yo he multiplicado números enteros, ¿no? Si multiplico números más pequeños, voy a generar puntitos más cercanos. Al final, si hiciera esto infinitas veces, entonces se va a generar una línea recta. Y esta es la explicación. Ahí está la explicación de por qué las magnitudes directas se representan con una línea recta. Porque en sí eso es la figura que se forma, ¿no? En general, entonces lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Si ustedes ven que tienen dos magnitudes directas, dividen los valores y esos valores deben arrojarme los mismos resultados, ¿no? O sea, las parejas, ¿no? Divides las parejas y esas parejas te deben dar como resultado de su división un mismo valor. Todo lo contrario ocurre en las magnitudes inversas. Mientras una disminuye, la otra aumenta. O mientras una aumenta, la otra disminuye. Y por esa razón se van originando estos puntos que van generando una curva. Entonces, ¿qué tienes que saber de aquí? Que si tenemos dos magnitudes inversas, la multiplicación de esas parejas, ahora las parejas son estas, me arrojan como resultado de su multiplicación un valor constante, ¿ya? Y la gráfica es una curva, ¿no? Eso es todo lo que tienes que saber con respecto a las magnitudes inversamente proporcionales y directamente proporcionales. Ya, entonces vamos a pasar ahora a resolver la práctica de la semana pasada. Y los ejercicios de la clase de hoy. ¿Ya? Si aún no tienes la separata, descárgalo por favor en la plataforma para poder trabajar. ¿Ya?
Voy a habilitar entonces la pantalla. Ya vamos a hacer entonces la práctica, la solución de la práctica número 1. No es obligatorio que lo copien, básicamente es para recordar lo que hicimos la semana pasada y así de paso también pueden ver en qué se han equivocado, ¿no? Si es que fue el caso. Para esta práctica hay 14 alumnos que han sacado 20 y 10 alumnos que han acertado solo con una pregunta. Listo. Dice, la primera pregunta dice, reparte 1400 en forma directamente proporcional a 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? La semana pasada vimos el tema del reparto proporcional. 1400 proporcional a 2, 3, 4 y 5. 2, poníamos letras inclusive, ¿no? A, B, C, D. 2, 3, 4, 5. ¿Qué hacíamos después de esto? Una vez que establecíamos el reparto, este es un reparto directo de P, colocábamos la constante y la suma era igual a la cantidad repartida, ¿no? O sea, 1400 debe ser igual a 2K más 3K más 4K y más 5K. La suma, ¿cuánto sería? 2 más 3, 5, más 5, 10, más 4, 14. 14K igual a 1400. 14. K sería igual a ¿cuánto? A 100. Muy bien. 100. 10. ¿Qué es lo que me piden? Dice, de como respuesta la parte mayor. El mayor de los 4 es 5K. Profesor, ¿no es 100? Muy bien, 100, 100, 100. Perdón. Bien. El mayor de los 4 es 5K. Así que reemplazaríamos aquí nomás. 500. Muy bien, 500. ¿Cuál es la alternativa? La letra E. Y la segunda pregunta era un reparto compuesto. La segunda pregunta era un reparto compuesto. Dice ahí, se reparte una cantidad de forma directamente proporcional a 5 y 4. Muy similar a lo que habíamos hecho en clase. Directamente proporcional a 5 y 4. Pero inversamente proporcional a 2 y 3. ¿Sí ven? Listo. La parte menor resultó ser 1600. Bueno, hasta ahí recordemos que en clase habíamos hecho un cuadro, ¿no? Algo así, para distinguir los repartos. Y si era inverso, tendríamos que colocar un medio y un tercio, no 2 y 3. Un medio, un tercio. Un tercio. Listo. ¿Cuál es el MSM de los denominadores?
6, ¿cierto? Factor común entre los dos sería 6. Al resolver esto, tendríamos 3 aquí y 2 aquí. Luego, para terminar, hacíamos la multiplicación de estos dos valores, ¿no? 5 por 3, 15, 4 por 2, 8, y a esos valores le colocábamos la constante. Me dice claramente que la menor parte resultó ser 1600. El menor entre ellos dos es 8K. Entonces sería 8K igual a 1600. ¿Cuánto vale K? 200, ¿cierto? Y con eso me dicen, ¿cuál fue la cantidad repartida? ¿Cómo tengo la cantidad repartida? ¿Cómo obtendría la cantidad repartida? Se supone que aquí está lo que le dieron a uno de ellos y aquí al otro, ¿no? Que sería 15 y aquí 8. Entonces, la cantidad repartida sería lo que le tocó a A y B, o sea, 15K más 8K, 23K, ¿cierto? Y 23 por 200, 4600, ¿cierto? 4600. Ajá. Y ese era todo respecto a la práctica de la semana pasada. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, entonces ahí están los dos ejercicios correspondientes a la clase anterior. Como les dije, no es obligatorio que lo copien, pero sería bueno que revisen sus apuntes donde realizaron su práctica, ¿no? Y aquellos que de repente les faltó una de las dos preguntas, anotarlo, ¿no? Siempre es bueno. Bien, problema entonces número 1 del tema de hoy. Estamos ya en la semana 27. A ver. A ver, tenemos aquí ejercicios. Problema número 1 dice, si A es proporcional a B, cuando A vale 18, B vale 12. Calcule B cuando A vale 24. Ya, dice que A es proporcional a B. Eso vamos a colocar primero. A directamente proporcional a B. Y me da dos valores, uno para A, otro para B. Y en otra situación me vuelve a dar otros valores. A ver, en la primera situación dice A vale 18 y B vale 12. ¿Cuánto vale B? Dice, si A vale 24. Listo. Ahí Mamá. ¿Está bien ahí? Tenemos las dos situaciones, ¿no? Tenemos las dos situaciones, ¿ya? A 18, B 12, A 24 y B es el
que necesitamos calcular. Si son directas, ¿qué operación tendría que hacer? Si son directas, ¿qué operación tendría que hacer? División, pues, ¿no? Directas era de división. Tenía que dividir. En la teoría lo vimos. Es más, ni para que se olviden, directas empieza con D de división. Entonces vamos a dividir las parejas, ¿ya? La primera pareja sería 18 y 12. La segunda pareja sería 24 y la letra B. ¿Sí? 24 y letra B. Listo. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Ya habíamos hecho algo así, ¿cierto? En el tema anterior o en algún momento habíamos visto que esto se resuelve en aspa, ¿no? 18 por B, 12 por 24. De aquí podemos simplificar. Sexta 3, sexta 4, tercia 1, tercia 4. Entonces me queda que B es igual B por 1, ¿no? Porque acá esto me queda 1, B por 1 B, 4 por 4, 16. Listo, mira. Y así encontramos el valor de B. ¿Ya? Sencillísimo. Vamos a ver otro. El siguiente dice, si la magnitud A es inversamente proporcional a B. Mira, ahora me dicen que son magnitudes inversas. Problema número 2. Ahí están. Son magnitudes inversas. Dice, cuando A vale 15, B vale 24. Cuando A vale 15, B vale 24. Calcule. Calcule, dice, el valor de B cuando A es 120. Ahí faltó la letra A. Debió ser aquí cuando A es 120. Listo. Ahora, para las inversas, ¿qué vamos a hacer? Si en las directas dividimos, en las inversas multiplicamos. 15 por 24 igual a 120 por la letra B. ¿Ya? Entonces aquí podríamos simplificar, ¿no? Cuarta 30, cuarta 6. Y acá 15 es la mitad de 30. Así que me quedaría 6 igual a 2B.
Por lo tanto, B sería igual a 3. Ya está. Ya, entonces ahí ya tenemos dos problemas, uno de directas, otro de inversas. En las directas se dividen las parejas y en las inversas se multiplican. El problema número 3 es con gráfica. A ver, vamos a analizar el problema número 3. Ese de ahí es con gráfica. ¿Cómo serían las magnitudes? Considerando que la gráfica es una línea. A ver, ¿serían directas o inversas? Considerando que la gráfica es una línea, ¿cómo serían las magnitudes? ¿Cómo serían las magnitudes? Por favor, hablen hablen por favor, porque esas participaciones yo las voy a considerar a partir de ahora. Ya les mencioné que en un momento voy a sacar la rúbrica. A ver, ¿cómo serían las magnitudes? Si la gráfica es una línea, las magnitudes son directamente proporcionales. Madre, ¿Qué tendría que hacer entre las parejas? Porque estas son parejas, pues, ¿no? Y con 8, 24 con X, 30 con 20. Si te das cuenta, voy a calcular cada una de ellas por separado. Empecemos con X, a ver. Para X, entonces. A ver, ¿cómo calcularía el valor de X? Su pareja es 24. Entonces tendría que ser 24 entre X. Y eso me debe de arrojar un valor igual a la división de otra pareja, pero no lo voy a juntar con Y y 8, porque si no tendría dos variables. Me conviene 30 con 20. Esto ya lo hemos resuelto por allá, ¿no? En aspa, ¿cierto? Inclusive el 0 del 3 con el 0 del... Perdón, el 0 del 30 con el 0 del 20 se pueden eliminar. Me quedaría simplemente 2 por 24 igual a 3 por X. 48, ¿cierto? Y entre 3, 16. Ese sería el valor de X. Ahora, ya encontré el valor de X. Ahora voy a calcular el valor de Y. Entonces colocaré aquí para Y. Hago algo similar. Y entre 8 debe ser igual a 30 entre 20. Así como el anterior, los ceros del 30 y el 20 se eliminan. Quedaría aquí 2 por Y igual a 8 por 3, ¿no? 8 por 3, 24 y entre 2, 12. ¿Qué es lo que te piden? Vamos a calcular ahora lo que nos pide. No lo habíamos colocado, ¿no? Nos piden X más Y. Aquí lo vamos a anotar.
X más Y sería mi incógnita, ¿no? Ya hemos descubierto que estas son directas, ¿no? Por la línea, por la recta. Entonces, reemplazamos nada más, ¿no? X vale 16, Y vale 12, la suma sería 28. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos visto un problema de directas, un problema de inversas, un problema de directa con gráfica. Vamos a tratar de revisar ahora un problema de inversa con gráfica, que sería el problema número 12. Ya nos vamos a ir hasta el problema número 12 para poder ver una gráfica inversa. Problema número 12. Listo, como te decía, la gráfica en ese problema es una inversa. Aparecen tres valores, 5, 8 y B. 5, 8 y B. Sus parejas van a estar en el otro eje. Y serían los valores A, 25 y 10. Acá dice A, aquí 25 y aquí 10. Listo. Esa es toda la información que me da. Dice calcula A más B, nada más. Nuestra incógnita aquí sería calcular A más B. Entonces, como tú observas aquí, la gráfica es una curva, por lo tanto, estas son inversas, ¿no? Si son inversas, ¿qué se cumple? Vamos a hacer algo similar al de aquí, pero ahora vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar porque son inversas. En cambio, las directas se dividen, ¿no? Multiplicamos sería 5 por A, ¿no? Su pareja es 5 y A, ¿no? Las parejas son 5A y la otra 25 y 8, por ejemplo. Y esas multiplicaciones me deben arrojar los mismos valores. Mira, aquí puedo sacar quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 25, 5. Por lo tanto, tendría que A es igual a 8 por 5, que es 40. Para el valor de B, ¿cómo sería? De forma similar, aquí tendría 25 por 8 y 10 por B. 25 por 8 igual a 10 por B. 25 por 8 es 200. Entre 10, 20. Así que B vale 20. Entonces ya tengo A y B. Lo puedo reemplazar aquí. A es 40. B es 20. Por lo tanto, la suma es 60.
¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces eso era lo que nos indicaba el problema número 12, ¿no? Vamos ahora al problema número 6. El problema 6 dice, calcule cuántos gramos pesará un diamante que vale 112,5 si uno de 6 gramos vale 7,2. Además, se sabe que el valor del diamante es proporcional al cubo de su peso. El valor, el precio, ¿cierto? Me está diciendo que el precio es inversamente proporcional a directamente proporcional al cubo de su peso, de su masa, ¿no? Al cubo de su masa. Por cuestiones prácticas, al precio le voy a colocar P y a la masa le voy a colocar M. ¿Sí? Entonces, a ver, si son dp, ¿qué podemos concluir de aquí? Que va a existir una división, ¿cierto? Constante, o sea, el mismo resultado, entre el precio y su masa elevado al cubo. Eso debe ser constante, ¿no? Porque son directamente proporcionales. Por esa razón, me da la información de un diamante cuyo precio es 112,5 y cuya masa es 6 gramos. Me dice, ¿cuánto valdrá? Perdón, uno que pesa 6 gramos vale 7,2. El precio es 7,2. Me dice, ¿cuánto pesará? ¿Cuánto pesará? Este sería la incógnita. Un diamante que vale 112,5. Y ahí está, más detallado. Listo. Entonces, al igual que los problemas que vimos al comienzo, vamos a reemplazar nada más aquí, pues. La palabra sería reemplazando, ¿no? Reemplazando. A ver, sería el precio, su precio 112,5, entre la masa que quiero calcular, que como no sé su valor, lo voy a dejar como m, y sería m al cubo. Y aquí el precio sería 7,2 y la masa es 6, ¿no? Pero esa masa tiene que estar elevado al cubo. Hey, profesor.
Listo. ¿Cómo sería entonces? 6 al cubo por 112,5. ¿Ya? Vamos a colocar aquí 112,5 por 6 al cubo, ¿no? A ver, 112,5 por 6 al cubo. Y esto sería 7,2 por m al cubo. Si ustedes multiplican y pasan a dividir el 7,2, les va a salir 3.375. ¿Ya? 3.375. Y ese sería el valor de m cubo. ¿Ya? Por lo tanto, el valor de m sería la raíz cúbica de ese valor, ¿cierto? ¿Cuánto sería? $15. ¿Ya? 15. 15. Sí. ¿Ya? No se olviden, ¿no? Él por él, él por él. La multiplicación de los dos entre el 7,2 es 3.375. La raíz cúbica es 15. Y esa sería la masa. Problema 7. A ver, mira, el 7 aparentemente sería un problema de química. Mira, si los que tienen ahí la separata, problema 7, de repente les viene en el examen o en la práctica, dice, según la ley de Boyle, la presión es inversamente proporcional al volumen que contiene. ¿Qué te está diciendo? P es inversamente proporcional a B. Presión inversamente proporcional a volumen. Entonces, presión por volumen es constante. Esto estamos estudiando el día de hoy, ¿no? Si dos magnitudes son inversas, la multiplicación es constante. Dice, ¿a qué presión está sometido un gas si al aumentar esta en 2 atmósferas, el volumen varía en 40%? Ya, mucho ojo en este ejercicio. Tú sabes muy bien que en las inversas, si uno aumenta, el otro disminuye, ¿cierto? Dice ahí bien claro a qué presión está sometido un gas que al aumentar esta presión en 2 atmósferas. O sea, la presión inicial es P, pero ahora va a ser P más 2, porque va a aumentar en 2 atmósferas, dice. Y su volumen va a variar en 40%. Si va a variar, puede ser que aumente 40% o disminuya 40%. Inicialmente su volumen es B. Con ustedes ya hemos visto el tema de porcentajes, habíamos dicho que el total es 100%. Ahora, aquí falta descubrir si aumenta 40 o disminuye 40. Y para eso le he colocado estas flechas aquí. Si P aumentó, ¿cierto? Aumentó en 2 atmósferas. Entonces B tiene que disminuir aquí. Entonces, si disminuye 40, sería entonces aquí el 60% de B.
Listo. Y de ahí tendría que encontrar yo el valor de P, ¿no? ¿Por qué? Porque B se elimina y me queda aquí 60% es 0,6. Así que sería P igual a P más 2 por 0,6. Aquí propiedad distributiva. Sería entonces 0,6P más 1,2 igual a P. El 0,6 pasa a restar, se va a quedar 0,4P igual a 1,2. Por lo tanto, P debería ser igual a 3. Y como expresión está en atmósferas. A ver, repito. Te decía inicialmente que P es inversamente proporcional a B. O sea que P por B es constante. Te dice la presión aumenta en 2 atmósferas. O sea, ya no va a ser presión P, sino P más 2. Cuando pasa esto, dice que el volumen varía en 40, pero puede variar de la siguiente forma, aumentando o disminuyendo. Y aquí había colocado yo un par de flechas indicándote o recordándote que si son inversas, uno de ellos aumenta, entonces el otro tiene que disminuir. Y eso es lo que pasa aquí. P aumenta, entonces B tiene que aquí ser menor. Por lo tanto, si el total era 100 y varía en 40, o sea, disminuye en 40, lo que le queda es 60. 60%, recuerda que era 60 sobre 100. Y 60 sobre 100 es 0,6. Este valor ingresa a multiplicar a los dos. Aquí sería 0,6P. 0,6 por 2 es 1,2. Ahora, esto pasa a restar aquí. Aquí es 1. 1 menos 0,6 es 0,4. 0,4P igual a 1,2. Tú divides 1,2 entre 0,4 y te sale 3. ¿Ya? Vamos a hacer el problema 8. Está resuelto, pero vamos a explicarlo aquí. A ver, problema 8. Dice, la potencia de un circuito varía de forma directamente proporcional a la resistencia. Entonces, la potencia la vamos a colocar como letra P. La resistencia como letra R. Y también me habla de la intensidad de corriente o corriente, que le vamos a llamar letra P. Listo. Entonces, dice, la potencia de un circuito varía en forma directamente proporcional con la resistencia. Eso lo voy a colocar ya por aquí. ¿Ya? Entonces, la potencia varía en forma directamente proporcional a la resistencia.
Si son directamente proporcionales, los tengo que dividir. Ahí está. Y también dice que es directamente proporcional con el cuadrado de la corriente que circula. La corriente es letra C. Y como también es proporcional a esta, es más, al cuadrado de esta, entonces voy a tener esta relación. Y esta debe ser constante en el tiempo. Ahora, me dan ciertos valores, ¿no? Me dice, si la corriente se reduce a la mitad y la resistencia se triplica, ¿qué sucede con la potencia? ¿Ya? A ver, vamos a colocar entonces P1, R1 y C1 para que se entienda. ¿Ya? P2, R2 y C2. Si la resistencia se triplica, entonces ya no va a ser R, va a ser 3R. Si la corriente se reduce a la mitad, ya no va a ser C, va a ser C medios. Se reduce a la mitad. ¿Qué ocurre, dice, con la potencia? Bueno, esta es la incógnita. Nuestra potencia aquí sería P. Vamos a resolver entonces eso. Tendríamos que reemplazar nada más en esa relación. A ver, P sobre R por C cuadrado. Y aquí sería la incógnita. Podríamos inclusive colocarlo simplemente como P2 para descubrir qué es lo que sucede. Y aquí el triple de la resistencia por la corriente, pero ojo, esta corriente tiene que estar elevado al cuadrado. Listo. Ahora, si resolvemos esto, letra C o letra R aquí se puede eliminar con esta R. Y aquí C cuadrado se elimina con este, pero ojo, sería también sobre 4. Si ustedes pasan a multiplicar la fracción 3 cuartos, les va a quedar de esta forma. Ahí está, P2. Y para poder saber qué es lo que ha pasado con P, podríamos expresar P aumentó en... No, disminuyó en un cuarto, ¿no? Mira, si te das cuenta, aquí tiene 3 de 4. Es porque ha disminuido 1 de 4, disminuye un cuarto. La presión, entonces, la potencia, ¿no? Perdón. Se reduce en un cuarto. La potencia se reduce en un cuarto. Para que me quede así, pues, ¿no? 3 cuartos de P. Ahora, para terminar, ya vamos a ver un par de problemas sobre ruedas. Ruedas y engranajes, número de vueltas. Estoy seguro que aquí deben haber algunos alumnos que algún momento han manejado una bicicleta, ¿cierto?
Y en la bicicleta hay una parte en la rueda que tiene unos engranajes, ¿no? Que van junto con una cadena. A ver, para este problema tienes que tener en cuenta lo siguiente. Dos ruedas juntas aquí. Cada una de ellas va a tener una cantidad de dientes y va a dar una cantidad de vueltas. Entonces, la cantidad de dientes puede ser aquí D2, E1, las vueltas que da esta es N2 y las vueltas que da esta es N1. ¿Qué se cumple en esas ruedas? Que el número de vueltas, vamos a colocar aquí, se cumple anoten esto por favor porque esto no está en la separata. Se cumple que el número de vueltas por el número de dientes de cada rueda siempre me arroja el mismo valor. Ahí está lo que se cumple. Entonces, para el problema número 4, me dan dos ruedas y me dicen ahí que tienen 24 y 45 dientes y en el transcurso de 4 minutos una da 79 vueltas más que la otra. Calcule la velocidad menor en revoluciones por minuto. Ya, a ver, entonces tenemos dos ruedas. Una tiene 24 dientes y la otra tiene 75. Perdón, 45. Y que en 4 minutos una da 79 vueltas más que la otra. 79, ahí está mal, debe ser 70. A ver, un ratito. Ahí creo que está mal. Está totalmente mal porque una de las ruedas tiene 8 dientes, no 24. Y no da 79 vueltas más que la otra, sino 70 nada más. Entonces aquí si son inversas, si te das cuenta son inversas, ¿no? Entonces, al mayor de los dos le corresponde la menor cantidad de vueltas. Entonces, si este ha dado X vueltas, este ha dado X más 70, ¿no? Porque uno de ellos da 70 vueltas más que la otra, dice. Ahí está. Quedaría así entonces. Entonces podemos multiplicar y descubrir el valor de X. A ver. 8 por 70 más X sería igual a 45 por X. Aquí sería 560 igual a 45X menos 8X. 37X igual a 560. ¿Cuánto sería el valor de
Perdón, aquí sí está de forma correcta. ¿Ya? La única corrección, repito, ¿ya? No es 79, ya es 70. Entonces aquí sería 24. 24 por 70. 1680. 80, profesor. Muy bien. Y acá sería 24, ¿no? Sí, La diferencia sería 21. 21. Ajá. ¿Y cuánto sería el valor de x? Entre 4, 80, ¿no? 80, Sería pues. 1680 entre 21. 8, 80. 80. Sí. Listo. Pero me pide la velocidad angular, dice, ¿no? En revoluciones por minuto. Acá colocamos. Ya. No se compliquen con esto, ¿ya? Lo que pide ahí simplemente es la velocidad. Y la velocidad está en revoluciones por minuto. Revoluciones son vueltas. Te decía que esto ha ocurrido en 4 minutos. ¿Sí? En 4 minutos. Te pide la de la menor, ¿no? La que da menor cantidad de vueltas, ¿no? Entonces sería aquí la velocidad La velocidad de la segunda rueda. Esta es la primera, esta es la segunda. De la de la segunda. segunda. Ajá. ¿Cuántas vueltas da? 80. A eso le llaman revoluciones. 80 revoluciones. Pero ¿en cuántos minutos? 4 minutos. Y ahí aparecen las revoluciones por minuto. ¿Te das cuenta? Entonces sería 20, ¿cierto? 20 revoluciones por minuto. Listo. El problema 5 es similar. El problema 5 es similar. Vamos a hacer el problema 5 y con eso terminamos, ¿ya? Como es similar, ya con eso pueden reforzar esto y se va a entender un poco más. Tenemos dos ruedas. Dice que la cantidad de dientes de uno es 36 y del otro es 24. 16. 36 y 24. Esta es la rueda 1, esta es la rueda 2. Pero que dice que en 5 minutos una da 10 vueltas más que la otra. Entonces, de forma similar, si esta de aquí da X vueltas, esta da, dice, 10 vueltas más, ¿no? O sea, 10 más X. Ahora, ¿qué se cumple? Que la multiplicación de los dientes por las vueltas es la misma aquí. Entonces, vamos a igualar esas multiplicaciones.
A ver, sería entonces 36 por x más 10, y eso debería ser igual a 24 por x. 24. 24. Puedo simplificar, ¿no? Cuarta 6, o doceava, ¿no? Doceava 2, doceava 3. 2, 3, Y aquí propiedad distributiva, ¿no? 3x más 30 igual a 12, ¿cierto? Ah, aquí faltó algo. El que da más vueltas es el que tiene menos dientes. Entonces sería aquí x y x más 10. y X más 10. ¿Ya? Mira, a ver. El que da más vueltas es el... Perdón, el que da más vueltas es el que menos dientes tiene, ¿no? Aquí igual. El que da más vueltas es el que menos dientes tiene. Entonces sería 24 por x más 10, 36 por x. Simplificamos. Aquí sería 2, aquí sería 3. El cambio sería aquí nomás. 2x más 20 2, 3, igual a 3x. Por lo tanto, x es igual a 10, ¿cierto? sí. X es igual a 10. Ahora, ¿qué nos piden? Ya hemos encontrado el número de vueltas. Nos piden la velocidad, ¿no? Calcula la velocidad menor. Profesor, X vale 20. ¿Vale 20? 10. El x. Doceava 2, doceava 3. 2 por 10, 20. Ah, muy bien. Muchas gracias. ¿No? Porque sería 3x menos 2x, x, y el 20 baja nomás. Listo, me piden la velocidad menor. La que tiene menor velocidad es la que dio menos vueltas, pues, ¿no? Porque si tuviese mayor velocidad es porque ha dado más vueltas. ¿Quién ha dado menos vueltas aquí? La rueda 1 ahora, ¿no? La rueda 1. Ajá. Listo. Sería x, que nos ha salido 20 vueltas, que se representa por revoluciones. También se le puede llamar revoluciones. Y en este caso, esto lo ha hecho, dice, en 5 minutos. Todo eso ha pasado en 5 minutos. Dice. Entonces colocamos así. Y si divides 20 entre 5 es 4. 4. 4 revoluciones por minuto. Muy bien. Y esa sería la solución. ¿Ya? 4 revoluciones por minuto. Bien. Les voy a pasar el enlace de la práctica. La asistencia también. Chicos, no se olviden que esta semana es la última semana en la cual dejo tareas y prácticas, ¿no? La próxima semana, la última semana de clases, y vendrían sus exámenes mensuales.